Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Joaquín, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Epístola a los Hebreos. Hoy quiero leer el libro de Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 del versículo 1 voy a leer. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hermanos es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta el versículo 10 he leído. Doy gracias al Señor porque nuestro Dios nos amó. Por eso Dios nos entregó su Hijo amado. Y también creo que Dios nos regaló la Biblia. Y entre los libros de Antiguo Testamento y también Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos el libro de Éxodo y sale claramente sobre el sistema de funcionamiento de los sacerdotes. ¿Quién podía tomar el sacerdocio? El sacerdocio solamente los las descendientes de Aarón. Aarón permanece de tribu de Leví. Es decir que todas las descendientes de tribu de Leví podían servir a Dios. Bueno, que podían trabajar dentro de la casa de Dios, en el tabernáculo de reunión, pero entre la familia de Aarón, solamente ellos podían tomar el sacerdocio. Significa que no cualquier persona podía ser sacerdote, sino que sí o sí tiene que ser descendiente de Aarón. Además, sumo sacerdote significa que en el mismo siglo solamente se levanta uno como sumo sacerdote.
¿Por qué es necesario levantar sumo sacerdote? Cuando nosotros leemos Levítico capítulo 16, sale claramente porque Dios había dado una bendición para los israelitas el día 10 del mes séptimo de año, cada vez al año. Por medio del sumo sacerdote podía limpiar el pecado de Israel completo. ¿Cuántas personas estaban viviendo en la época de Aarón y Moisés? Uno de 600,000 personas. Entre 600,000 personas podían vivir, pero tal vez cometían contra Dios. Aunque la gente estaban siendo como pecador, pero y no podía limpiar sus pecados claramente. Por esa razón Dios estaba dando una oportunidad de limpiar sus pecados una vez al año a través de sumo sacerdote. Pero leyendo Levítico capítulo 16, estaba diciendo que de primero la familia de Aarón tenía que limpiar. Especialmente, ¿no? Aarón tenía que limpiar su pecado para tener autoridad para limpiar el pecado de Israel. Por ese mismo día de este julio, de primero tiene que tomar la sangre de becerro, de una vaca, dice. Entonces matando a una vaca y quitando la sangre y luego llevando al lugar santísimo de tabernáculo de reunión, rociando 7 veces la sangre de sacrificio al lado de oriental del arca de pacto de Jehová. En aquel entonces, esta sangre podía limpiar el pecado de Aarón y su familia. Así estaba diciendo. Por esa razón está hablando el versículo 3, así dice: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Como lo que está apareciendo esta palabra, ¿no? Como dice, él estaba rodeando la debilidad de su vida. Significa que siendo sumo sacerdote eternal, ya tenía debilidad, tenía defecto, a veces cometía y a veces ya estaba siendo como pecador. Cuando estaba siendo pecador ya no tenía derecho para limpiar el pecado de Israel. Por eso Dios está permitiendo de primero para limpiar su pecado a sí mismo. Pero comparando de sumo sacerdote celestial, nuestro Señor Jesucristo nunca había cometido. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo no es necesario limpiar su pecado. Solamente Él tenía que cargar el pecado del mundo y tenía que morir en la cruz. Nosotros ya cuando leemos la Biblia, San Juan capítulo 1, el versículo 29 dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe que cuando la gente para cargar su pecado al sacrificio, no por la oración, sino que es solamente por la imposición de mano, podía encargar su pecado al sacrificio? Por eso, leyendo el Levítico, capítulo 16, el versículo 21, dice que Aarón pondrá su mano sobre la cabeza de cabrío vivo, confesará de todas las iniquidades
rebeliones y el pecado de Israel, poniéndolo sobre la cabeza de sacrificio vivo, así dice. Por la imposición de mano, traspasa el pecado al sacrificio. Por eso, comparando de la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando nació en este mundo, Él no por su padre podía nacer. Si hubiera nacido como nosotros, automáticamente Él iba a tener pecado como nosotros. Pero leyendo la Biblia, claramente Virgen María había concebido y para engendrar el bebé, por causa de poder de Dios, por medio del Espíritu Santo del Señor, Jesucristo formó su cuerpo en el cuerpo de Virgen María. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando nació en este mundo, en su corazón no tenía pecado. Pero cuando Jesucristo encontró Juan el Bautista estaba dando bautismo en el río Jordán. Jesucristo voluntariamente quería recibir el bautismo. Y saliendo esta palabra, ¿no? San Mateo capítulo 3, el versículo 13 dice que deme bautismo. En aquel entonces Juan el Bautista no quería darle, ¿no? Porque él podía sentir que él era pecador. Jesucristo era justo. ¿Quién podía recibir bautismo? Siendo justo o siendo pecador. En esa época solamente los pecadores recibían bautismo. Entonces Jesucristo no tenía pecado, nada. ¿Por qué es necesario recibir bautismo? De la boca de nuestro Señor Jesucristo salía la respuesta, como decía: así conviene que cumplamos toda justicia. Significa que nuestro Señor Jesucristo quería cumplir toda justicia. ¿Qué significa cumpliendo toda justicia? A través de Adán ingresó el pecado en el mundo, quitando el pecado del mundo, dándonos la justicia de Dios, para que nosotros seamos justificados delante de Dios. Necesario recibir bautismo por medio de Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué Jesucristo podía quitar el pecado del mundo a través de Juan el Bautista? Nosotros no sabemos muy bien, pero según la palabra de Jesucristo, San Mateo capítulo 11, el versículo 11, estaba escrito: nadie nació más mayor que Juan el Bautista. Mucha gente no puede llamar atención a esta palabra, no quiere saber sobre significado. La verdad que Aarón era representante de Israel, porque era sumo sacerdote. Pero para todos los hombres del mundo, ¿quién es representante? Nadie había nacido más mayor que Juan el Bautista. Es decir, que mayor es Juan el Bautista, más que todos. Entonces, a través de Dios fue levantado como representante. Todos los pecadores, pero hay un representante. ¿Quién es? Juan el Bautista. Además, Juan el Bautista era como descendiente de Aarón. Su padre era Zacarías, era sacerdote. Por la ley, siendo hijo de sacerdote, ya puede ser sacerdote. Pero linaje de Aarón, ya como podía tener la oportunidad de ser sumo sacerdote.
Además, San Mateo capítulo 11, el versículo 13 dice que todos los profetas y la ley hasta Juan, así dice. ¿Qué es lo que está hablando hasta Juan? Significa que último sacerdote por la ley es Juan el Bautista. Sabiendo claramente esas cosas, nuestro Señor Jesucristo ya le rogaba para que le diera bautismo. Al recibir el bautismo, ¿no?, ya estaba saliendo la voz de Dios, abriendo el cielo, saliendo la voz, como dice, que tú eres mi Hijo amado, en quien hay mi complacencia. Descendiendo el Espíritu Santo del cielo como paloma. Significa que Dios estaba contento. ¿Por qué Dios estaba contento? Porque Dios voluntariamente nos envió a su Hijo amado para que fuera el Salvador. El Salvador, ¿qué significa? Él tenía que solucionar nuestros pecados. ¿Con qué manera podía solucionar nuestros pecados siendo Salvador? Jesucristo sabía claramente, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso Jesucristo tenía que morir en la cruz en vez de nosotros. Pero llevando nuestros pecados, sin llevar nuestros pecados, no vale de nada. Pero llevando nuestros pecados. Por eso Dios nos envió mensajero. Se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista era mensajero de Dios para declarar hacia la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso está diciendo San Juan capítulo 1, el versículo 29, dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros tenemos que comprender, nosotros tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, ya había cargado el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa el pecado del mundo? Incluye todos nuestros pecados. Me llama mucha atención una palabra. Voy a mostrar ante ustedes. ¿Ustedes cómo están pensando sobre esta palabra? El versículo 9 así dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Así dice. ¿Puede repetir conmigo, por favor? Vino a ser autor de eterna salvación. 1, 2. Vino a ser autor de eterna salvación. Perfectamente la Biblia nos enseña, ¿no? Jesucristo vino al mundo para ser autor de eterna salvación. ¿Qué hay diferencia entre dos palabras? Uno es la salvación, otro es eterna salvación. ¿Sabe qué? La salvación es decir que una vez le salvó. ¿Es cierto o no? Pero eterna salvación es como validez, lleva eterna. Nuestro Señor Jesucristo, para ser autor de eterna salvación, tenía que cargar el pecado del mundo, tenía que ser crucificado, derramando toda la sangre. Leyendo el libro de San Juan, capítulo 19, el versículo 30, dice que consumado es, así dice. Significa que Jesucristo había dicho en último tiempo de la vida, como decía, consumado es. Ya terminó su obra. Ya terminó la obra de Salvador para ser autor de eterna salvación.
O sea, ustedes, ¿qué tipo de salvación recibiendo por Dios? Alguna persona, ¿no? Depende de su obra, se cancela la salvación. Alguna persona por su obra se anula la salvación. Alguna persona piensa que por su obra pierde la salvación. Ya, está bien. Pero según esta palabra, dice que Jesucristo es autor de eterna salvación. Otra vez voy a leer. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ya nosotros, ¿qué tipo de obediencia debería tenerlo? Mejor dicho, ¿qué tipo de obediencia es necesario? Obedeciendo que Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. El libro de Hebreos está diciendo que hay dos tipos de sumo sacerdote existe. Uno es terrenal, otro es celestial. El sumo sacerdote terrenal, como tipo Aarón, estaba rodeando la debilidad. Por eso es necesario limpiar una vez al año para sí mismo, por la sangre, en el lugar santísimo. Pero nuestro Señor Jesucristo no es necesario limpiar su pecado para sí mismo, porque nunca había cometido. Por esa razón, Jesucristo estaba siendo sumo sacerdote celestial para limpiar todos nuestros pecados una sola vez para siempre. ¡Qué bendición! ¡Qué bendiciones! Que Dios estaba preparando el sumo sacerdote celestial, limpiando todos nuestros pecados. Mucha gente estaban pensando, yo tengo que guardar el mandamiento de Dios para ser salvo. Mucha gente está procurando, yo tengo que orar al Señor para limpiar mis pecados. Mucha gente está preocupando, yo tengo que cumplir el mandamiento de Dios para recibir la salvación, para no perder salvación. Procurando siempre no para perder nada, ¿no? Pero nosotros tenemos que confiar que Jesucristo fue levantado como autor de eterna salvación, siendo sumo sacerdote celestial, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, y luego está sentado, dice, sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué está sentado? Según nuestro cálculo, ¿no? Durante 2000 años está sentado. Entonces, ya, alguien sabe que Jesucristo ya está levantado para limpiar nuestro pecado cada día o 10 veces al día, porque ya la gente está cometiendo, por eso cada día matando ovejas, cabras, o está preparando un sacrificio para limpiar el pecado. No. Hebreos capítulo 9, el versículo 12 está diciendo, ¿no? Hebreos capítulo 9, el versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el libro de Hebreos siempre estaba hablando eterna salvación, eterna redención, una sola vez para siempre. Jesucristo nos santificó, justificó y nos perfeccionó. ¿Quién quiere cambiar la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién quiere anular la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién quiere disminuir la obra de nuestro Señor Jesucristo?
Aunque Jesucristo hizo la redención eterna, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, siendo el autor de eterna salvación. Solamente nosotros tenemos que aceptar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente nosotros tenemos que confesar que Jesucristo ya hizo la redención eterna por su sangre. Únicamente nosotros tenemos que creer. Únicamente tiene que estar de acuerdo de lo que había hecho una sola vez para siempre a través de sumo sacerdote celestial. Doy gracias al Señor porque leyendo el libro de Hebreos, claramente está hablando totalmente diferente que nuestra sabiduría, nuestro pensamiento. ¿Por qué son diferentes? Porque nosotros estamos viviendo en este mundo, pero Dios vive eternamente. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, están viviendo en el cielo, donde no acompaña como hora de nosotros. Nuestra hora solamente existe, ¿no? Pasado, presente, futuro, pero en el cielo existe el tiempo eterno. Además, tiene capacidad de hacer eterna redención, limpiando todos nuestros pecados, para que nosotros fuéramos hijos de Dios, para que nosotros seamos como perfeccionados ante nuestro Dios. ¿Qué tipo de salvación ustedes recibieron? Según mi entendimiento, ¿no? Yo recibí la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la salvación eterna. Eso es bíblico. El día de hoy, así terminamos. Gracias. Vamos a orar al Señor. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros tenemos que meditar la palabra del Señor. Meditando la obra de nuestro Señor Jesucristo que hizo la redención eterna. Aunque nosotros hemos cometido, también nosotros no hemos cumplido mandamiento de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo nos justificó, nos santificó y nos perfeccionó una sola vez para siempre. Nosotros queremos creer como lo que está escrito en la Biblia. Eso es la gracia del Señor. Espero que bendiga a todos los que están escuchando esta palabra. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.